Estamos hablando en las manos de Dios. Dile a tu hermano al lado, en las manos de Dios. Y hemos venido hablando, y hoy estamos terminando, hemos venido hablando del alfarero, de sus manos. Hemos venido hablando de que nosotros somos el barro y que estamos en estas circunstancias de la vida rodando todos los días en la mesa de trabajo del alfarero. Sin embargo, mientras pensaba en esto, me di cuenta que estamos hablando de un Dios que nos hace polvo, que nos vuelve a hacer, que nos saca lo que es duro, y que las circunstancias de la vida duras está Dios en medio de eso tratando con nosotros. Y pensé, bueno, eso es una manera de ver, y Dios ayer me habló en la noche, pero hay otra manera de ver, y es la que vamos a ver hoy. En Jeremías capítulo 18 leí la semana pasada ese mensaje que le da el Señor a Jeremías, y le dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Esta metáfora de la vasija es importante para poder entender varias cosas. Cómo Dios usa una imagen poderosa para enseñarnos algo a nosotros. Es para transmitir lecciones valiosas sobre los procesos de la vida. Diga conmigo, los procesos. Y en los procesos de la vida no son fáciles. Cada paso que damos o avanzamos no son sencillas. El mismo hecho de tener un niño es doloroso, ¿verdad? Cuando está en el vientre de su madre, cuando nace, cuando crece. Y además los problemas de la vida que tenemos, todos son procesos. Eso me hace notar cómo Dios nos ama de una manera tan especial que nos permite caminar en los procesos para poder mejorar nuestras vidas, sobre todo el carácter. No es en el cuerpo, es en el carácter que Dios necesita trabajar con nosotros. Y nos damos cuenta cuánto Dios necesita trabajar en nosotros. Y obviamente para nosotros muchas veces no es fácil ese trato de Dios con nosotros. Pero el amor está o consiste en que lleva a un ser humano cualquiera con un montón de defectos a la estatura de su Hijo Jesucristo. Y ese es el misterio, y esa es la forma que Dios tiene de trabajar. Yo recuerdo en el colegio, en la escuela, cuando era vago y no estudiaba, me dejaban de año. Y no había poder humano que te pasen, ¿verdad? Hoy por hoy están rogando los padres: pero mi hijito sí es bueno, hágale nomás pasar. Pero es que mañana tendremos un mal profesional, ¿no es cierto? Y necesitamos que, si no lo sabe, la idea de la escuela, del colegio, no es que termine, sino que termine sabiendo. Esa es la idea, ¿verdad? Pero en nuestros colegios a veces te dejan pasar. Sin embargo, en la escuela de Dios, si no apruebas, no pasas. Punto. No hay otra forma. Porque Dios te está llevando al nivel de Jesucristo y lo hace por amor. Entonces, entender eso, que es por amor, es una visión diferente a la visión de me está haciendo polvo, me hace trizas, vuelve a aplastarme para volverme a hacer. Eso es doloroso, una perspectiva dolorosa, es cierto, pero es una perspectiva dolorosa. La perspectiva de Dios es: en medio de eso yo estoy con ustedes porque los amo y estoy trabajando en ustedes. También por ejemplo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia. ¿Cómo necesitamos paciencia, verdad? Yo siempre busco el lugar más rápido, y entre los carros me meto y me pongo donde a mi parecer es más rápido. Y a veces el carro adelante se daña. Y uno dice: ¿por qué siempre yo? ¿Por qué siempre a mí? No sé si le ha pasado. Usted llega a la roja y le puso roja, iba cogiendo cada semáforo rojo, y uno dice: ¿por qué a mí? Porque a usted le falta paciencia. Y Dios dice: voy a trabajar en la paciencia de mi hijo. Ser paciente en todas las cosas surge un proceso que te lleva a la perseverancia. Si no eres paciente, entonces no vas a pasar el siguiente. Y Dios trabaja en la paciencia.
¿Cuántos impacientes hay aquí? Bueno, ya saben lo que estoy hablando. El día de ayer salíamos de Bogotá, veníamos a Ecuador, pero el avión va de Bogotá a Panamá. Hay cambio de avión, Panamá-Guayaquil. Y nos estábamos apurados porque queríamos llegar a un matrimonio que yo pensé que era a las 7, pero había sido a las 5 de la tarde. Entonces decía, podemos llegar quizás justo 5:30, 6 de la tarde. Tratamos inclusive de cambiar los pasajes, no pude. Y dije, bueno, vamos a hacer lo que Dios quiere. Y llegamos al aeropuerto a tiempo, bien temprano en la mañana. Nos fuimos para el aeropuerto de Bogotá y a la final el avión dijo, no, miren, ya estábamos listos para embarcar. Dijo, no, el avión todavía no lo ponen ahí, esperen un poco, va a estar atrasado. Yo estaba pensando en la conexión era una sola hora en Panamá y veníamos para acá. A la final estuvimos sentados ya en el avión como 40 minutos esperando que le dejen salir al avión. Y ahí es cuando tú dices, ya no tengo paciencia, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué terrible esto de aquí. Entonces al final le dije a Ida, ella estaba desesperada. Yo le dije, Ida, no importa que te desesperes, el avión no va a salir hasta que salga. A la final salió. Y cuando íbamos a aterrizar, le pregunté al chico que atiende y le dije, pregúntale al piloto si llegamos o no llegamos para mi vuelo. Me dice, vamos a aterrizar 11:11. Mi vuelo salía 11:35. Y vamos a aterrizar 11:11. Yo dije, son más o menos 10 minutos hasta salir, nos da 25 minutos para entrar. Sí, dije, bueno, vamos a llegar. Cuando aterrizó el avión, pues el hombre que ponía la manga esa para bajar no podía, la subía, la bajaba, y uno desesperado mirando, ¡ponla! Como comienzas a perder, ¿verdad? La paciencia y tú dices, Señor, está trabajando conmigo. No lo piensas, simplemente ponla. Al final la pusieron, bajamos y nos dijeron, estábamos en la puerta 225 nuevo, totalmente donde termina el aeropuerto nuevo. Y me dicen, su salida es en el 125, es el otro lado del aeropuerto viejo y en el final. Así que éramos dos bolitas rodando por él, porque no puedo decirle que rodábamos, pobre Aida sudando con los pelos por todos lados. Y yo tenía que pararme cada rato, vamos, rueda más rápido. Cargadas las maletas. Por fin llegamos. Faltaban 3 minutos para que el vuelo salga. Yo venía pensando, ellos saben, en la misma compañía, tienen que esperarnos. Llegamos, estaba un chico con una gran sonrisa viéndonos llegar, como diciendo, está cerrado. Bueno, él oyó una prédica mía en ese momento y Dios me mandó a callar. Tuve que predicarle todo lo mal genio que tenía. A la final dejé esto y le cuento esto por el tema de paciencia. No nos dejaron subir. Entonces nos mandaron al otro lado de nuevo para hacer el reclamo. ¿Por qué no me dijeron? Le dije cuando bajé el avión, usted no va a alcanzar, vaya a los reclamos que está aquí. Así que tuvimos que regresar rodando nuevamente al otro lado. Hacer una fila gigante. Y mientras hacía la fila, cuando estaba justo para ya hablar, me llega mi teléfono de la compañía que ya tengo un vuelo asignado con asientos para las 3 de la tarde. ¿Para qué hice la fila? Hubiera estado mirando el partido de Suiza. Y el Señor me dice, paciencia. Me dice amigo de la gente que estaba al lado. Y pensé en algo que leí la noche anterior. A veces queremos que las cosas salgan a nuestra manera de ver y no nos damos cuenta que todo está bajo la mano de Dios. Hay 20 personas que se salvaron de las Torres Gemelas porque perdieron el tren, porque perdieron el carro, porque el bus no les llevó, porque se tropezaron. Hubieron 20 testimonios de personas que no llegaron a las Torres Gemelas y están vivas el día de hoy. Yo no digo que el avión se iba a caer, pero había otras cosas que Dios quiere que hagas y no es el momento que tú estés en un lugar, sino Dios te quiere en otro lugar. Un día sabremos. El asunto es que en la paciencia Dios perfecciona también la perseverancia. Pero no solamente eso, porque una cosa es la paciencia o la perseverancia, pero
cuando Dios trabaja en nosotros, nos enseña también sobre la importancia de la confianza y la fe. Es decir, que si yo aprendo a tener paciencia y esperar en Dios, que en medio de toda esa tribulación que tú dices o que tú hablas, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero casar este matrimonio, y Dios me dice, tranquilo, no te preocupes, vas a casar otros más también. El tema no es eso, sino que confíes en que estás en mis manos. Confía que estás en las manos de Dios. Por fe, nosotros no hemos visto, dice más bienaventurados los que creyeron sin ver, es decir, los que tenemos fe, fe en que Dios es real y que podemos confiar que la circunstancia que estamos viviendo, que estás viviendo, Dios tiene controlado en su mano. Él es el alfarero. Pero la visión que Dios me dio la noche de ayer es una visión más bien de amor, ¿sí? Es una visión que no había visto, que habla más bien del artesano moldeando la vasija que eres tú, pero ya no apretándote para formarte, sino acariciándote para formarte. ¿Se da cuenta la diferencia? Una cosa es con la mano dura del artesano, otra cosa es con la mano suave del artesano, que sabe lo que necesitas y simplemente acaricia, a veces un poco más fuerte, a veces más suave, pero te acaricia. Ese es el plan de Dios. Hemos pasado por procesos en nuestra casa, en nuestro hogar, que yo podría decir fueron duros, no fueron fáciles, pero que siempre estuvieron en las manos de Dios. Y nosotros podemos decir que el Señor tiene razón cuando dice con amor eterno te he cuidado. Y puedes sentir ese amor. Quiero que sientas ese amor de Dios en medio de una tribulación, en medio de una situación que a veces no comprendemos, una silla de ruedas. ¿Por qué? Dios acariciándote, perfeccionando, sacando lo mejor de ti. No lo sabemos, un día lo vamos a saber. Un día podemos entender por qué Dios permitió este asunto. Porque al final de la vida lo importante es que caminemos eternamente con Jesús. El cuerpo lo vamos a dejar aquí, pero nuestro espíritu. ¿Cómo Dios trabaja en nuestro espíritu? ¿Cómo Dios trabaja en nuestras vidas? A la final yo tengo que recordar que el proceso es convertirnos en verdaderas obras de arte. El artesano no hace cualquier vasija, destruye las malas y las reconstruye. Pero al mismo tiempo, cuando él perfecciona la vasija, la exhibe. Dice, este es un hijo mío, y te pone en un lugar de privilegio. Pero si tienes paciencia y si perseveras, si confías que el Señor te tiene en sus manos y tienes fe para saber que Él te ama, entonces llegas a esa posición. Muchas cosas suceden en la vida que no podemos prever, pero eso que el Señor me hablaba de una nueva imagen, la del abrazo cálido, entonces mi perspectiva cambió totalmente. El barro en las manos del alfarero podría sentirse acogido, cuidado y moldeado con amor. Javier nos invitó a una cena hace unos días atrás, la compañía donde él trabaja. Estaban personas alrededor de él y nos invitaron a comer en un restaurante muy bonito en Bogotá. Pero parte de este restaurante no era solamente darte sus mejores bocados, sino también hacerte sentir emociones, sensibilidades. Por ahí nos hicieron respirar en medio del almuerzo unas bombas de helio y la voz te cambia. Entonces era tan chistoso que nos reíamos porque tu voz sale totalmente distorsionada y te siguen dando otro plato. Y de repente llegaron con una gran vasija y un chocolate bien grande ahí en el centro. Y nos dijo, cojan el chocolate. Bueno, no quieres coger un chocolate cuando estás comiendo. Y nos hicieron poner en la mano el chocolate y luego aplastarlo.
Dijo, aplasten bien, si no van a saltar hasta su cara todo. Entonces aplastamos eso y se reventó y el chocolate se corría por nuestras manos. Dijo, ahora sóbense, nadie sobándonos con chocolate en medio del... Cuando terminó todo y nos lavamos, aparte del olor, qué suaves son las manos. Yo sentí las manos de Dios acariciándonos perfumadas en medio de nuestros conflictos y nuestros problemas. Y dije, Señor, tú trabajas así, porque me daba la impresión de tener barro en mis manos, pero era tan suave y el olor era una fragancia. Y yo sentí, como estamos hablando de esto, cómo el artesano trabaja contigo. ¿Sabes? Cuando trabaja contigo te perfuma. Por eso la Biblia dice que ellos olían a Cristo. Cuando tú te dejas moldear en medio del problema por las manos del maestro que te acaricia, no te aplasta, te acaricia, te deja su perfume también, y tú hueles a Cristo. Y eso es emocionante. A mí me encanta esto de poder entender que en esa presión que Él pone, lo hace, pero con suavidad. Isaías 49 me hizo pensar muchísimo. Dice, sin embargo Jerusalén dice. Ahora yo podría poner mi nombre ahí, sin embargo Jimmy dice, o ponga su nombre, hagamos la prueba, ponga su nombre. Sin embargo Jimmy dice, el Señor me ha abandonado. Yo no sé cuántos se han sentido a veces abandonados del Señor, como que Dios se olvidó de mí. Estás orando sobre algo, pero como que no hay una respuesta. ¿Cuántos han sentido eso? Que ya el Señor no está sobre uno, que ya el Señor nos olvidó, que ya y el diablo dice, es que hiciste esto, porque Él es el acusador. Y Él te recuerda, tú tienes, Satanás, ni me hagas acuerdo, sí o sí me acuerdo. Pero Él quiere que entiendas que el Señor te ha abandonado, pero no es cierto, porque Él es el padre de la mentira. Y dice entonces Jimmy, dice, Dios me ha abandonado. Y dice, el Señor me ha olvidado. Pero se oye una voz en el cielo. Si usted mira Isaías 49, a veces no encontramos ciertas palabras que nos pueden levantar. Isaías 49, versículo 15, si hay una voz en el cielo que dice, jamás. Dios me ha olvidado. Dios se ha olvidado de mí, jamás. Se oye la voz del cielo. Y mire lo que dice, cómo compara a Dios. Después de decir jamás, dice estas palabras: ¿puede una madre olvidar a un niño de pecho? ¿Puedes olvidar a tu niño? Y habla de padre. Aquí habían madres presentando a niños. Rosana, ¿podrías olvidarte de estas niñas? Di jamás. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Podrías olvidar a tu niña? Diga conmigo, jamás. Mire cómo está comparando el Señor cuando dice jamás, como para que podamos entender. Y luego dice, hace una segunda pregunta: ¿puede no sentir amor por el niño que dio a luz? ¿Puede una madre no sentir amor por sus hijos? Que sea creíble. ¿Podrías olvidar a tu hijo? Gracias. Porque el Señor es el que dice desde el cielo jamás. Y hace una comparación con una madre, con un hijo. Y nosotros decimos, no, yo no lo puedo, no me voy a olvidar. Daría todo lo que tengo si es necesario. Si una de mis hijas está pasando una necesidad, si una de mis hijas está necesitando algo, dejaría todo por ellas. ¿Cuánto más el Dios que nos ama? Y Él dice jamás. Pero mire esto: pero aún si eso fuera posible, dice el Señor, pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Por favor, si tiene ese versículo en sus manos, Isaías 49, 16. Mira, dice el Señor, he escrito tu nombre en mi palma, dice el Señor. Cuando yo llegué ahí me quebré. Imagínate, Diego, después de que te hace esa reflexión
de que jamás te olvidará, te dice: tu nombre, Victoria, está escrito en la palma de, no en el libro de la vida, en la palma de la mano del alfarero. ¿Puedes imaginarte por un momento el amor de Dios? Cuando has pensado en algún momento: Dios me abandonó. No te estoy diciendo que el avión te dejó. Te estoy diciendo cuando estás en una situación gravísima, en la pérdida de un familiar que amas, y le estás pidiendo a Dios que haga algo. Él te dice: jamás te voy a olvidar. Hay cosas que Dios hace y permite porque Él conoce la historia. Nosotros no conocemos la historia. ¿Tú sabes cuál es la historia final de tu vida? No la sabes, pero Dios la sabe. Y como Dios tiene tu nombre escrito y se acuerda de ti todos los días, dice: hoy voy a hacer esto por Él porque es mejor para Él. Y tú dices: no puede ser que sea mejor. Dios dice: puede ser que tú creas que no, pero es lo mejor. Entonces nos enseñó a decir: hágase tu voluntad. Entonces eso es confianza y fe en las manos del alfarero, porque en sus manos que te está moldeando tiene un nombre escrito, que es tu nombre, que al final lo sellará en esa obra de arte y dirá: esta obra de arte yo le puse nombre, es mío, y lo voy a proteger en medio de cualquier circunstancia de la vida, aunque tome malas decisiones. ¿Cómo? Sí, aunque tome, y aunque pierda la fe, y aunque pierda la fe. Me acuerdo una historia, la historia de Pedro. Pedro está en la barca, están los discípulos, Jesús no está, pero están ellos ahí. Y han salido esa noche a esperar al maestro al otro lado, y se levantaron olas y la tormenta arreciaba y se estaba poniendo fea la cosa. Estaban asustados, tenían temor de que iban a perecer, que iban a morir. Y de repente miran a alguien que viene caminando y se aterrorizaron más, gritaron: ¡es un fantasma! Estaban muertos de miedo. Y Jesús le dice: no teman, soy yo. Y Pedro dice: si eres tú, no le dice Jesús, si eres tú, por si acaso me estoy muriendo de miedo, ¿eres un fantasma o eres Jesús? No sé quién eres, pero si eres Jesús, dime que yo vaya a ti. Y el que se suponía que era Jesús, que le dice: ven. Y él se baja y empieza a caminar. Dice la Biblia que caminó. Pero de repente caminando, mira las olas, mira lo que está sucediendo, se llena de temor, porque así es la vida. Sales de la iglesia, confías en el Señor, dices y repites la palabra de Dios, llega a la circunstancia difícil y quitas tus ojos y tu fe del maestro para enfocarte en el problema que tienes, para enfocarte en la situación que estás viviendo. Te desenfocas de Jesús. ¿Y sabes lo que provoca? Hundimiento. ¿Qué le pasó a Pedro? Se empezó a hundir. Ahora mira la maravilla. Le faltó fe porque Jesús le dijo: ¿por qué perdiste la fe? Pero ¿qué hizo Jesús? Le tomó de la mano y lo levantó. Lo cargó con él y lo llevó nuevamente a la barca, a un lugar seguro. Es decir, que cuando tu nombre está escrito en la palma de la mano del Señor, aunque pierdas la fe en las situaciones de la vida, Dios te vuelve a recoger una vez más porque te ama. Porque te ama. Entonces, hermanos, cuando uno tiene temor y pierde la fe, puedes tener toda la seguridad que el Señor te va a levantar nuevamente porque te ama. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Me pregunto, ¿dónde entró el temor? ¿No fue en el Edén? Porque miedo es una cosa. Miedo es algo natural del ser humano que te ayuda a defenderte de muchas situaciones. Pero el temor te paraliza. El temor entró, ese espíritu de temor entró con Adán y Eva en el pecado. Y eso es lo que trata de hacer el temor: paralizarte en medio de las circunstancias de la vida. Eva y Adán pecaron
Y cuando el Señor vino a verlos para hablar con ellos: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Ah, estamos escondidos, tuvimos vergüenza, estábamos desnudos y nos escondimos acá atrás de la mata. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Ah, ustedes comieron de la plantita que les dije que no coman. Pero el temor entró al ser humano. El temor no es bueno, porque el temor te paraliza. El miedo es natural, el temor no. Y a veces tenemos miedo porque el temor llega a nuestra vida en medio de la situación difícil que provoca cuando te dicen que estás con un cáncer, o que no caminarás, o que vas a perder tu matrimonio, o que tus hijos están en droga o en alcohol. Y entonces entra el temor. Pero por favor, hermano, ten confianza y fe de que tu vida está en la cóncava de la mano de Dios. En la mano de Dios, dice el Señor: en la cóncava de mi mano te llevo esculpido. ¿Cómo te lleva? ¿Y quién te esculpió? El artesano. Sus manos son de bendición. Si usted vuelve y para el día de hoy y dice: Señor, me voy a poner en tus manos, confía en Él. Él abre las manos y te dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar. Póngase de pie en esta mañana y le decimos al Señor: Dios, tú eres poderoso y bueno. Y quiero que con sus ojos cerrados le diga: sé que me amas. Quiero que te dejes abrazar ahí donde estás. Y le dice: Señor, necesito un abrazo. ¿Cuántos necesitan un abrazo de Dios? Déjate abrazar. El Señor está aquí. Deja que Él hable a tu corazón. Solo tú y Dios. Deja que te hable con amor. Deja que te abrace. Estás en las manos del mejor artesano. Yo te amaré, dígaselo al Señor, y te adoraré. No importa lo que pueda venir. Sí, Señor. En ti, Señor, Siempre confiaré siempre confiaré, y te amaré hasta el final. y te amaré hasta El fin. el fin. Dile una vez más: Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. en ti, Señor. Di, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Podemos decir: te amo, Señor. Dígaselo. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti,
Señor, siempre confiaré y te amaré.